íntimamente relacionada. En la gran mayoría de los casos de pacientes con gastritis, cuando les hacen la endoscopia, tienen esofagitis. La gran mayoría, no quiere decir que 100%. Pero sí un alto porcentaje, y ahorita vamos a ver el por qué. Entonces, ¿qué es el reflujo? Pues es cuando el alimento, el bolo alimenticio que está en el estómago se devuelve, se regurgita. Eso es el reflujo. ¿Con qué, digamos, cuál sería la relevancia o cuál sería el agravante? Que recordemos que ese bolo alimenticio que se está devolviendo ya está mezclado con jugos gástricos y que esos jugos gástricos son de un pH ¿qué? Ácido. Entonces, es esa acidez precisamente la que trae el bolo alimenticio que quema o que lesiona la mucosa del estómago. Eso en primera instancia. Segunda instancia, ¿cuál es el otro factor sobreagregado en los pacientes con esofagitis que tienen una lesión a nivel, ¿cómo se llama el esfínter que está entre el esófago y el estómago? El cardias. El cardias. Entonces, acuérdense que el cardias es un esfínter, es una compuerta. Se cierra herméticamente. Acá está arriba el esófago, ¿cierto? Llega el bolo alimenticio, toca el cardias y ese es el estímulo para que el cardias se abra. Pasa el bolo alimenticio al estómago, se cierra herméticamente y nosotros por morfo ya sabemos que llegan allí al estómago y caen ese bolo alimenticio en las criptas gástricas y que por acción del músculo comienzan las criptas a seguir triturando los alimentos pero lo que nos interesa para esta enfermedad es que a nivel de las criptas gástricas hay unas células. ¿Se acuerdan que habían las células parietales, principales, imógenas y que producían una serie de cosas? Ácido clorhídrico, bicarbonato, becinógeno, ¿cierto? Todas esas secreciones actúan sobre el bolo alimenticio. La única secreción que produce el estómago que no es ácida es el bicarbonato, pero el resto de las secreciones son ácidas. Entonces ese bolo alimenticio en términos generales tiene un pH ¿qué? Ácido. El esfínter en estos pacientes, el esfínter pierde la tonicidad. ¿Sí? Yo les decía que se cierra herméticamente. En estos pacientes, por la predisposición de la gastritis, por la predisposición de la enfermedad, entonces el bolo alimenticio está acá y al contraerse el estómago, el cardias se abre. Y entonces, ¿qué pasa? Se regurgita el bolo alimenticio y empieza esa acidez del bolo alimenticio a ir lesionando las paredes del esófago y es cuando aparece la esofagitis. Acá tenemos, entonces, ¿sí ven todas estas peladuras, por así decirlo, rojas? Esa es una esofagitis. Y así, si imaginémonos que esto fuera el estómago, lo teníamos pensado hacer el estómago también, pero no. Así se ve también una gastritis, ¿sí? Así, igual. El ácido está quemando las paredes del esófago, ¿verdad? Bueno, muy bien. Otra agravante que no se presenta en el 100% de los pacientes, pero sí es un factor predisponente, ojo, factor predisponente del 100% de los pacientes, ¿cuál es? Hombre, entonces vuelvo y juega. Aquí lo podemos ver en la imagen. Tenemos el normal, ¿sí? Acá tenemos el cardias, aquí tenemos el hiato esofágico, esófago, estómago, ¿sí? Entonces, cuando el cardias ha sido diseñado para abrirse cuando recibe el estímulo de arriba hacia abajo. El bolo alimenticio llega, lo toca, se abre el cardias, baja el bolo alimenticio, se cierra el cardias. Pero el cardias no está diseñado para abrirse cuando el estímulo viene de abajo hacia arriba. Entonces, al principio de la enfermedad de la gastritis, que siempre se va a intentar producir un reflujo, ese bolo alimenticio, imaginemos que el techo sea el cardio y nosotros empezamos a golpear el techo, ¿cierto? Pues al principio no logramos nada, ¿cierto? Y lo mismo sucede en la enfermedad, en la gastritis. Al principio no pasa nada, el cardia se sigue resistiendo y no se abre. Pero como dice vulgarmente el dicho, tanto va el cántaro al agua que termina por derramarse, de tanto el reflujo, ¿sí? El bolo alimenticio, golpear el cardias va perdiendo ¿qué? Tonicidad. ¿Sí? Entonces ya deja de cerrarse herméticamente, se vuelve como más blandito, ¿sí? Y es cuando se empieza a abrir. Cuando se produce el reflujo, el paso del contenido gástrico no es, digamos, como
mediado o no es controlado, esa es la palabra, no es controlado por el hiato esofágico, ¿sí? El hiato esofágico, cuando viene el bolo alimenticio de arriba hacia abajo, el hiato esofágico controla qué tanta cantidad de bolo alimenticio va a pasar por el hiato y por ahí al cardio hacia el estómago, ¿verdad? Pero el estímulo viene de dónde hacia dónde, De arriba de arriba hacia abajo. Cuando es el reflujo, ¿sí? El hiato recibe ese pocotón de reflujo, ese pocotón de bolo alimenticio que viene una concentración grande, ¿sí? Y entonces sigue golpeando. Entonces, si nosotros empezamos todos los días a pegarle todos los días a este techo, llega un momento en que estas lositas se van a empezar a desprender, ¿sí? O se rompen o se desprenden. En el caso de la esofagitis, empieza a dilatarse el hiato esofágico y empieza a pasar cada vez mayor cantidad de bolo alimenticio. El hiato esofágico, vale, no lo traje. Bueno, el hiato, un lapicero, ¿me permites el lapicero? No se ve muy bien por lo que lo hacía con marcador, pero no lo traje. El hiato esofágico cierra al esófago de tal manera que no deja que el esófago se mueva dentro del hiato, ¿sí? Pero si esto empiezo a golpearlo, el hiato, ¿qué le va pasando? Se va, ¿qué? Dilatando, va perdiendo tonicidad y entonces el esófago va a empezar a, ¿qué? A moverse dentro del hiato, empieza a bailar dentro del hiato y el mismo esófago en ese movimiento va golpeando, va ayudando al reflujo a que se pierda la tonicidad, ¿sí? Y entonces ya el hiato se va abriendo y llega un momento en que se ha abierto tanto el hiato que empieza a pasarse el fondo gástrico por ese hiato. Y eso es lo que nosotros conocemos como hernia hiatal. Entonces, si de repente ustedes han leído algunos reportes endoscópicos, en muchos de los pacientes, además de tener gastritis, ¿tienen qué? Hernia hiatal. La hernia hiatal se divide en 4 grados, la 1 y la 2 se le hace manejo convencional, o sea, no se opera, se le hacen al paciente medidas antirreflujo, recomendaciones alimentarias, regulación de los horarios alimentarios, pero los grados 3 y 4, entonces hay que operar al paciente, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Cuáles pueden ser las causas? Pero dijimos que la principal era el reflujo gastroesofágico, pero miremos otras causas. Algunos microorganismos como la Candida albicans, que es un hongo, el citomegalovirus, pues obviamente es un virus, y el herpes virus, que es un virus. Tenemos también el consumo de ciertas sustancias, los ácidos, los álcalis, sobre todo los ácidos, ¿sí? ¿Qué es lo primero que le quita a un paciente que tiene gastritis? El ácido. No coma ácido, ¿sí? No coma ácido, ¿verdad? Otros causas, las traumáticas, la intubación y la endoscopia. Aunque la parte de la intubación y la parte de la endoscopia me generan unas esofagitis transitorias, ¿sí? Reversibles. ¿Por qué? Porque el paciente, a menos de que el paciente esté en coma y esté permanentemente, ¿qué? Intubado, ¿cierto? Pero si es un paciente que lo intuban para una cirugía, o si es un paciente que le van a hacer una endoscopia precisamente de control o para hacerle diagnóstico, pues en el momentico que pasa el tubo le genera la esofagitis, que dura más o menos esa esofagitis como 8 o 10 días y posteriormente desaparece. Y finalmente tenemos la radiación y el VIH-Sida. Muy bien. Entonces, al principio la lesión ataca la parte la parte del epitelio del esófago. El compromiso es de adentro hacia afuera. Acuérdense las 3 capas que tiene todo órgano, de afuera hacia adentro, ¿sí? La serosa, ¿sí? La capa muscular y la capa epitelial, ¿sí? Entonces, aquí comienza por la parte interna, por la capa epitelial. Comienza en extensión, en superficie, pero no en profundidad. Cuando ya llevan el agente agresivo lesionando mucho, comienza el ataque, no solamente en extensión, sino también en profundidad. Si ustedes miran la imagen, ahí se ve bien, hay una zona de transición que uno ve que algo se levantó, así fuera una telita delgada se levantó. Este es el epitelio normal y mire cómo se levantó ya el epitelio. Ustedes notan la diferencia de color, ¿sí? Si uno pudiera el microscopio, bueno, no lo puede, si lo pudiéramos coger a esa zona, microscopía, veríamos como si fuese el andén de una calle. El andén, todo esto y la calle.
la carretera, un desnivel, ¿cierto? Eso ya es la capa muscular. Acuérdense que la capa del epitelio es delgada, es pequeña. Luego viene la capa muscular, que es la capa más gruesa, más grande. ¿Cuál es la particularidad de esa capa muscular? Que en todos los órganos, en la capa muscular están los vasos sanguíneos. Entonces, si ese agente agresivo continúa atacando la capa muscular de ese esófago, ¿qué creen ustedes que se puede lesionar o qué creen ustedes que pueda pasar? Hemorragia. ¿Cómo? Hemorragia. Hemorragia. Empieza a atacar el ácido, los vasos sanguíneos se inflaman, se me genera una vasculitis y se rompe, se perfora. Entonces, ese paciente puede tener hematemesis o pueden tener melenas, que ahorita vamos a ver eso. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues obviamente el principal síntoma de una esofagitis por reflujo, pues es el reflujo, las agrieras que nosotros llamamos, y eso es lo que se llama pirosis, ¿sí? Difagia, dolor al tragar, por la inflamación, ¿sí? Tos espasmódica. Acuérdense que aquí pasa algo muy similar con la epiglotis. Acuérdense que la epiglotis, el estímulo, ella está diseñada para actuar cuando el estímulo viene de dónde hacia dónde. De De arriba hacia abajo. Orofaringe, laringofaringe, ¿sí? Y ahí en la laringofaringe está la epiglotis. Y le llega el estímulo nervioso de allá de la orofaringe diciéndole deglutió. Y entonces, ¿qué es lo que hace la epiglotis? Como el paciente deglutió, pum, me cierra la vía aérea y me deja abierta la vía digestiva y el bolo alimenticio pasa. Pero la epiglotis no está diseñada para actuar o para moverse cuando el estímulo viene de abajo hacia arriba. Entonces, cuando el epiglotis está tranquila, campante ahí, cuando de repente es que ve pasar el bolo alimenticio. Bueno, ve pasar no, porque ya, bueno, digámosle que tiene ojos también atrás. Cuando por un ve a pasar es el bolo alimenticio. Mierda, yo no me cerré. Y parte de ese bolo alimenticio se va hacia la boca y otra parte se va hacia la vía aérea. En algunas ocasiones, cuando la cantidad es poca, pues esa pequeña cantidad estimula el epitelio de la vía aérea, de la laringe, de la tráquea, de la parte superior de la tráquea, y en respuesta a eso, entonces se produce la tos. Ahora, el peligro es cuando que de repente los pacientes con gastritis no ocurre, es cuando el contenido del reflujo es muy grande, en un vómito, por ejemplo, ¿sí? Entonces, toda esa cantidad de vómito, una parte se va, pues obviamente hacia la boca, y otra parte se va hacia la vía aérea, me generan las broncoaspiraciones, que por lo general son mortales en el paciente. Un paciente que broncoaspire, rarito que se salga, ¿sí? Ronquera, ¿por qué ronquera? Pues acuérdense que ahí en la laringe, ¿sí? Arribita de la epiglotis están las cuerdas vocales verdaderas. Y si pasa ácido, pues esas cuerdas vocales se inflaman por la acidez, ¿cierto? Y es cuando al paciente le aparece la disfonía, la ronquera. Aquí tenemos también una esofagitis. Todo eso rojito oscuro que ustedes ven es el esófago inflamado, quemado por el ácido. Algunas complicaciones. Primero, el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una mutación, por así decirlo, del epitelio normal del esófago, ¿verdad? ¿Cuál es la génesis o cuál es la progresión de una célula normal hacia un cáncer? Primero, célula normal. Cualquier factor la agrede y empieza metaplasia. Sigue el agente agresivo, displasia, y sigue el agente agresivo, anaplasia. Cuando hay displasia, son las lesiones precancerosas. Cuando hay anaplasia, ya es cáncer. De metaplasia, yo puedo manejar la metaplasia y se revierte la lesión y puede convertirse en las células metaplásicas, se pueden convertir en células sanas nuevamente, ¿sí? Pero cuando ya hay displasia, yo no puedo revertir, ¿sí? Ya no puedo revertir. Pero sí que puedo hacer, frenar la displasia para que no se convierta en anaplasia, ¿correcto? Entonces aquí tenemos este es el epitelio normal y aquí ya vemos la zona metaplásica. Fíjense el cambio que hay, ¿no? Bueno. Otra complicación son las úlceras que pueden aparecer en el esófago, úlceras que pueden aparecer en el estómago, ¿cierto? Que ya el ácido a nivel del esófago sigue atacando la capa muscular y ya me abre un hueco, ¿sí? Lo mismo en el estómago. Otra, la calasia.
¿Qué es acalasia? Es cuando el esófago pierde la movilidad y entonces empieza a acumular alimentos ahí en el esófago. Y eso es la acalasia, no van a pasar, no se abre el cardias y entonces el alimento se comienza a represar. Eso es la acalasia. Aquí tenemos zonas metaplásicas. Este es el epitelio normal. Aquí está ya empezando un poquitico la metaplasia. Estas son células metaplásicas o es una zona metaplásica. Aquí está la parte del epitelio normal. Este es un epitelio normal del esófago. Así es como se debe ver el esófago. Y está un poquito lesionado porque aquí hubo ruptura de vaso, ¿no? Pero está normal todo el epitelio. Debe ser alguna esofagitis que está comenzando hasta ahora. Aquí ya tenemos una lesión displásica. Las células normales son estas chiquiticas, oscuras. Y mire las células ya cómo han crecido, ¿cierto? Todas estas células que ustedes veían color más hipocrómicas y más grandes, esas son células anaplásicas. Como no está, por así decirlo, displásicas, perdón, como no está toda la placa, por así decirlo, hablamos de una displasia. Si fuera estas células, en toda la placa, pues ya diría uno, ahí ya hay una anaplasia, o sea, ya hay un cáncer. Bueno, muy bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Señora, gastritis lo que hay es un aumento en la secreción del ácido, más otros factores sobreagregados. Y si le consumimos alimentos que aumenten más la secreción, pues muy probablemente le va a dar ya obligatorio la gastritis. ¿Cuáles son esos alimentos? La cafeína y el chocolate. Son de los alimentos que más aumentan la secreción gástrica. Y también mascar chicle. Patologías en esófago que pueden ser primarias, o sea, aparecen en pacientes así porque sí, o pueden ser secundarias, o sea, aparece como complicación de una gastritis, de una esofagitis, y son el síndrome de Mallory-Weiss y las varices esofágicas. En cuanto a las varices esofágicas, pues nosotros ya vimos síndrome varicoso en extremidades inferiores, es lo mismo, pero en el esófago. ¿Cuál fue el daño fisiopatológico cuando hablamos de una varices en extremidades inferiores? Pregunta de parcial. Las válvulas se lesionaron. Aquí también. Aquí se lesionaron las válvulas. La única diferencia es quién ocasionó el daño de la válvula. Aquí puede ser por el reflujo, por la acidez que me generó el daño de la válvula de las venas esofágicas. ¿Cierto? ¿A dónde drenan las venas esofágicas? Cierre la boca que ven. ¿A dónde drenan las venas esofágicas? ¿A la cava? No, porque la cava. Ah, señor. No, porque las necesitas. ¿A dónde? No, pues con ese cariño que le dice, saque la hoja, miró. Cualquiera saca la hoja rápido. Aquí un hielo saque esa. Porta. Falta de A la seguridad. A la porta. Por eso todos los pacientes que tienen síndrome varicoso a nivel esofágico sufren de hipertensión portal. Todos los pacientes que tienen cirrosis sufren de hipertensión portal, porque todas esas venas drenan a la porta. Bueno, muy bien. Entonces aquí se lesionó, ya dijimos, se lesiona las válvulas del esófago, principalmente por la acción del ácido, ¿no? Miren. ¿Sí? ¿Cuál es el peligro? Igual que cuando vimos extremidades inferiores, con la salvedad de que aquí estamos dentro de un órgano que se llama esófago. Los vasos sanguíneos, ustedes lo ven ahí, ese es un síndrome varicoso grado 3. Los vasos se vuelven muy friables. ¿Qué significa friables? Que se vuelven superficiales. Ahí lo podemos ver. creo que eso se puede operar. Sí, sí. Se tornan muy friables, o sea, se tornan muy superficiales, y en la medida que se tornan superficiales, la capa del vaso se adelgaza, generando o favoreciendo que se puedan perforar.
que se puedan romper. ¿Por qué? De pronto por el esfuerzo que haga el paciente para vomitar, las arcadas, ¿sí? De repente ese esfuerzo, la fuerza que hace el paciente para vomitar, o por la misma acción del ácido en el reflujo. Te rompe, como ya están tan delgaditas las paredes, rompen las paredes del vaso y el paciente presenta hemorragia, ¿sí? Hematemesis. La gran mayoría, todos los pacientes que tienen hemorragias de vías digestivas altas, del estómago hacia arriba, tienen principalmente hematemesis y muy poca melena. Todos los pacientes que tienen hemorragia de vía digestiva baja, o sea, intestino delgado para abajo, es lo contrario, tienen principalmente melena y muy poca hematemesis, ¿cierto? No saben qué es melena, ¿verdad? No les he dicho. Miren acá, miren cómo están esos vasos súper dilatados, o sea, este paciente termina en cirugía y hay que hacerle mucha reconstrucción, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, hay dos sitios en donde ya se rompió la pared del vaso, generándome pues la hemorragia. En este caso, pues no se ve una hemorragia franca, una hematemesis, pero sí hay una microhemorragia. Aquí sí vemos una macrohemorragia, ¿sí? Mire los vasos completamente tortuosos, dilatados, y mire los charcos de sangre que ya hay ahí. O sea que se rompieron los vasos en varias partes y muy seguramente ese paciente hizo hematemesis y quedaron residuos. Igual, aquí no ha sangrado, pero la tortuosidad de los vasos por todos lados, ¿sí? Es el mismo paciente que vimos anterior. Mire la tortuosidad de los vasos. Que miren que acá, ¿sí? Aquí ya están, pues se debe ver de aquí para allá, aquí quedaría el cardias. Entonces están comenzando desde el cardias, la varices esofágica, y muy seguramente irán, no me atrevería a decir, pero casi todo el esófago. El epitelio. Este es un epitelio normal de esófago y este es en la zona donde aquí se han roto vasos, que vemos que ahí quedaron residuos de sangre, ¿cierto? Y ya vemos la zona de perforación por donde se rompió el epitelio para permitir la salida de esta sangre. Aquí tenemos también otro epitelio normal, donde se ven las glándulas, y aquí tenemos la hiperplasia de alguna de las glándulas, la ruptura, vasos sanguíneos que sangraron, la capa muscular. ¿Sí? Y aquí por donde se rompió el epitelio para permitir la hemorragia, microhemorragia. Otra de las complicaciones es el síndrome de Mallory-Weiss. El síndrome de Mallory-Weiss es una laceración en la mucosa del esófago, también, digamos, ocasionada por el esfuerzo que tenga que hacer el paciente de pronto para vomitar, ¿sí? En donde se rasga la mucosa del esófago. No necesariamente el síndrome de Mallory-Weiss el paciente tiene que tener varices esofágicas, no necesariamente. Como ustedes ven en la imagen, aparentemente ese paciente no tiene varices esofágicas, pero sí tiene Mallory-Weiss. El síndrome de Mallory-Weiss no solamente se presenta en pacientes, digamos, con esofagitis, se puede presentar en aquellos pacientes que tienen síndromes eméticos por cualquier otra enfermedad, o sea, que vomitan mucho. Por ejemplo, una de las, no digo que preocupaciones, pero sí, una preocupación que le dan los ginecólogos son esas pacientes embarazadas que ellas tienen emesis gravídica, o sea, le vomitan mucho al principio del embarazo. Y en algunas ocasiones, pues obviamente la paciente se asusta porque puede salir el vómito con pinticas de sangre. ¿Y qué pasó ahí? Le hacen su endoscopio, un síndrome de Mallory-Weiss. Simplemente, pues digamos que por lo general, las lesiones donde se rasga son lesiones pequeñas, ¿sí? Son pequeñitas, ¿verdad? Entonces no hay necesidad de hacer ragia. ¿Qué es lo que hace uno? Como cuando el paciente tiene hemorragia de vías digestivas alta. Le pone una sonda nasogástrica y le hace un lavado con agua bien helada, ¿sí? Agua bien fría, agua con hielo, solución salina con hielo, lactato con hielo, y hace uno el lavado, ¿verdad? Para que el hielo produzca, ¿qué? Vasoconstricción, cese el sangrado y facilite la cicatrización de esa zona. En el evento, que vuelvo a decir que no es muy frecuente, pero en el evento que haya una laceración extensa, pues hay que hacer criocirugía, cerrarla, pero ya con nitrógeno líquido, o de pronto cerrarla con temperaturas muy bajas. Entonces yo he visto que le ponen solución con adrenalina. También para generar la vasoconstricción rápidamente.
Aquí tenemos pues un síndrome, se ve la laceración que está relativamente, se ve el hilito, por así decirlo, de la laceración, y pues obviamente aquí ya no podemos decir que hay una microhemorragia, sino una macrohemorragia. Bueno, esa es la misma imagen. Cuando son lesiones extensas, grandes, ¿verdad? Pues obviamente va a haber un tejido cicatrizal, aparece como una costra, ¿verdad? Que es esto que estamos observando, y aquí tenemos algunas zonas donde ya hay cicatrización. El peligro es que esta zona está cada vez más debilitada, más sensible. Entonces, ¿por dónde creen ustedes que en una próxima ocasión que esa paciente quiera vomitar, por dónde creen ustedes que se va a romper el epitelio? Por la zona que esté más debilitada, por la zona que esté más sensible. La extensión grande, aquí en estos casos ya es cuando hay que recurrir a otras medidas, que la adrenalina o de pronto la crio, ¿sí? Aquí tenemos ya algunas lesiones vasculares bastante grandes, bastante comprometidas, y acá tenemos unos microorganismos. Bueno, muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes.